no se centra, o no debemos centrarlo en lo humano. Su poderío se centra en que Yahvé Shabaoth estaba con él. Nada más por eso, porque estaba con él. Aquí les pongo otro ejemplo, miren. A ver, díganme, ¿qué cualidades o qué defectos más bien tenía Moisés? Tartamudo. Para empezar, tartamudo, pánico escénico, no quería estar frente al faraón, desobedeció a Dios. O sea, vamos a poner la perspectiva de Moisés. Y sin embargo, Moisés también es grande. ¿Por qué? Porque Yahvé estaba con Moisés. O sea, la grandeza de un hombre, de una mujer, no depende de sus cualidades. Favorecen en muchas cosas, sí, pero la grandeza de quién depende. Y miren, así como una pequeña capsulita así del Nuevo Testamento. ¿En qué reside la grandeza de Nuestra Señora? De María Santísima. ¿En qué reside su grandeza? En la obediencia y la obediencia. Esa es una cualidad de ella, muy bien. Pero su gloria, ¿en qué reside? En Jesús, en que engendró a Jesús, aceptó. Sí, pero cualquier mujer pudo haber engendrado al Salvador, porque pues a final de cuentas una mujer puede dar vida. Porque pero no fue consagrada a Dios. Muchas mujeres también han sido consagradas a Dios. Su grandeza radica en algo. Que Dios estaba con ella. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo. Ahí está. ¿Listos? ¿En qué reside la grandeza de María? En que Dios está con ella. Ya hasta me lo puse chinito. Pues es que ella por eso se asustó por las palabras. ¿Qué creen que son palabras menores? Alégrate María, el Señor está contigo. Son palabras muy grandes. Entonces por eso María es grande, porque Dios está con ella. Y después ella lo va a decir, ¿no? En su cántico del Magnífica, ¿verdad? Enaltece a los humildes, mientras que a los poderosos los despide vacíos, ¿verdad? Entonces, ahí está la grandeza de ella. Y también de David, que Dios está con él. El proyecto de David para honrar al Señor. Bueno, sabemos que el proyecto que David tenía era darle un lugar digno al arca de la alianza, ¿sí? Entonces, manda traer el arca de la alianza de la casa de Abinadab, ahí viene en el párrafo. Sí. Y quería llevarla a la ciudad de Jerusalén, pero temiendo, aquí vamos a hablar del santo temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo. Temiendo la gloria, la santidad del Señor que residía en el arca de la alianza, no quiso tener el arca en su palacio. Entonces le pide a un amigo de nombre Obededón que la guarde en su casa. Me imagino que este tal Obededón ha de haber sido un hombre bueno, un hombre justo, quizá un hombre de Dios. Entonces le dijo: queremos guardar el arca de la alianza en tu casa. Obededón la guardó durante 3 meses. Y dice la palabra de Dios que durante esos 3 meses el Señor bendijo abundantemente a Obededón y a su familia. Una vez que termina, entonces David toma el arca de la alianza y la instala en la ciudad de Jerusalén, la ciudad donde él tenía su palacio. Y recordemos que él quiso hacerle al Señor un templo. Ese era el proyecto de David. Pero el Señor le dijo: no, tú no me lo vas a hacer, lo hará un descendiente tuyo. Y después vendría Salomón a hacer ese grande templo dedicado en su manera central, en el corazón del templo, aquello que le llamaban el Sancta Sanctorum, o el Santo de los Santos, o el lugar más santo, ¿verdad? Allí en ese lugar era donde residía el arca de la alianza, era ese cofre donde estaban las tablas de la ley, y donde solamente entraba una vez al año el sacerdote a la oración, a poner el incienso. Nadie podía entrar allí porque era el lugar más sagrado, el lugar donde Dios estaba, su presencia. Acuérdense que de los sumos sacerdotes que entraron fue precisamente Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que en ese año le tocó a él hacer la función de sumo sacerdote, entró al arca de la alianza y tuvo la visión. Fue cuando le dijo que su esposa y él iban a tener un hijo, que porque Dios se había acordado de ellos, y que él no creyó, dijo: estamos viejitos, no hemos podido durante toda la... menos ahorita. Entonces se queda mudo y sale, y la gente se dio cuenta que tuvo una visión. Entonces se quedó mudo durante todo el embarazo de
de su esposa, de Isabel, y ahí nacería Juan el Bautista. Ese es el lugar santo, ¿verdad?, del que habla aquí. ¿Por qué? También podríamos verlo que de alguna manera fue una estrategia política de David de poner el arca de la alianza en Jerusalén. Recordemos que la organización de las 12 tribus hacía que cada tribu tuviera como su patriarca. Entonces estaban en diferentes lados todas las tribus, del norte a sur. Entonces lo que quiso hacer David era centralizar en Jerusalén 3 cosas. Acuérdense que Jerusalén se le va a llamar la ciudad de David también, se le conoce así porque es donde él tenía su palacio. ¿Qué quiso hacer? Que en Jerusalén estuviera el rey, en este caso pues David. Que estuviera el palacio del rey. Y que estuviera el arca de la alianza. Para que el culto dado a Yahvé se centralizara en un solo lugar. En ese caso, pues sería el templo después. Por eso todos los judíos tenían como esa manda o esa tarea de por lo menos ir una vez al año a Jerusalén, al templo. Generalmente aprovechaban las fiestas, la fiesta de los ácimos, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés. Aprovechaban. Una vez, por lo menos, tenían que ir a donde estaba el arca de la alianza, que después sería pues el templo. Con Salomón sería el templo. De hecho, el salmo que después lo hicimos canto para la misa, qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Y luego Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. ¿Se fijan? El lugar santo por excelencia, Jerusalén. Y hasta la fecha, ¿verdad? Tierra Santa sigue siendo Jerusalén, ya con la presencia de Jesús allí, pues, Tierra Santa para nosotros. Muy bien, vamos entonces ahora sí en la página 34, donde dice el libro primero y segundo de los reyes. Vamos a empezar con el tema de los reyes. Igual que pasó con Samuel, la división se remonta a la versión griega de los 70. La versión hebrea, ¿verdad?, en Tanaj, no divide en 1 y 2 de reyes. Es como una historia corrida, es como un volumen, igual que con Samuel. Ya ven que nosotros lo dividimos primera y segunda de Samuel, pero en realidad para ellos es un solo rollo donde viene toda la historia de Samuel. Igual aquí, la historia de los reyes se divide en 2 después de la versión de los 70. ¿Viene un cuadrito allí? Sí. Como la versión de los 70 dividió en 4 partes, 2 para Samuel y 2 para los reyes, dice, agrupó Samuel y Reyes en 4 volúmenes titulados en ese cuadrito va, libros de los reinados. Así se llaman, los libros de los reinados. Es importante saber que no se conoce como un autor en específico.
que lo haya escrito alguien en especial, sino más bien se cree que los autores fueron quienes estuvieron en el exilio. Entonces, vamos a ver ahorita que después del libro de los Reyes vamos a terminar con los exilios, tanto del reino del norte como del reino del sur. Entonces, en el exilio, la comunidad que estaba allí, el pueblo de Dios, tuvo la oportunidad de reflexionar y de pensar y de decir, a ver, vamos analizando nuestra historia, vamos viendo una mirada a lo que hemos pasado como pueblo, tal rey, tal rey, tal rey. Entonces empezaron como a poner ese juicio, a ver, este rey, si fue un rey bueno, se apegó a David, este rey no se apegó a lo que el rey David había sido, entonces fue un rey malo. Y de hecho el libro de los Reyes va a tener esa clasificación. Vamos a ver algunos ejemplos. A veces dan pequeñas crónicas del rey, dicen un parrafito nada más. Rey fulano de tal, reinó en tal lado, de tal año, fue un rey malo, se apartó de Dios. O fue un rey bueno, según el corazón de David, o fue un rey así. Es todo lo que dicen. Entonces, tenían como esa visión. Entonces, podríamos decir el autor, no hay uno en específico, sino la comunidad que estaba en el exilio. Podríamos decir que es el autor del libro. Luego viene el punto número 2. Presentación de los libros primero y segundo de los Reyes. Los redactores de estos libros organizan diversos materiales para cubrir la historia de Israel durante 4 siglos, es decir, 400 años, y ahí vienen los años, de 970 al 587 antes de Cristo. Acordémonos que antes de Cristo los años van al revés, de 970 a 587, porque nos vamos a sacar del nacimiento de Cristo. Entonces son 4 siglos. Y podríamos decir que el hilo conductor precisamente es lo que toda la historia deuteronomista ha sido: fidelidad o infidelidad a la ley de Dios. ¿Se acuerdan de esa ley deuteronomista? Si eres fiel, entonces Dios te va a bendecir, te va a ir bien, vas a ser próspero. Si eres infiel a la ley de Dios, pues Dios te va a maldecir y te va a ir mal. Entonces, es el hilo conductor también. Por eso entra dentro de este estudio, de este semestre, de hablar de la historia deuteronomista, porque es parte de ese pensamiento. Y dice, los reyes son enjuiciados como responsables precisamente de llevar a cabo la fidelidad a Dios. Y podemos entonces ver que el reino de Israel se dividió en 2. El reino del norte, ¿sí?, que se le llamó así, el reino de Israel. Y el reino del sur, que se le llamó el reino de Judá. ¿Sale? Es bien curioso, miren, desde aquí va a empezar una división bien marcada que en época de Jesús estaba a flor de piel. El reino del norte, vamos a ver, que va a tener su capital. El reino del norte va a tener su capital en Samaria. Y el reino del sur va a tener su capital en Jerusalén. Los libros de los reyes van a darle a todos los reyes del norte una connotación negativa. En Israel, en el reino del norte, todos los reyes que estuvieron allí fueron malos. Todos los reyes del norte, el libro de los reyes va a decir que fueron malos, porque, volvemos al punto, se apartaron de la fidelidad a Dios, no fueron como David, son malos. Y en el sur, es decir, en el reino de Judá, cuya capital es Jerusalén, tenemos ambos. Algunos serán buenos y algunos serán malos, dependiendo de su apego a la fidelidad, a la ley de Dios. ¿Por qué quiero poner eso aquí? Porque fíjense ustedes la división que se está haciendo en el pensamiento de las personas. Son del norte, son malos.
son del sur, bueno, pueden ser buenos o malos, dependiendo del rey, pero todos los reyes del norte son malos. Porque vamos a ver ahorita, más adelante, que en el caso del reinado de Israel, de Samaria, empezaron a mezclar el culto a Dios, porque como no tenían a Jerusalén, que era la capital donde estaba el arca de la alianza, donde estaba el templo, los del norte empezaron a alabar a Dios con ritos de los cananeos. Entonces empezaron a contaminar, por así decirlo, de diferentes rituales, apartándose muchas veces del amor a Dios. Muchos de ellos hicieron ídolos de madera, de un palo, una piedra. Entonces empezaron a adorar a alguien que no era Dios. Entonces ese va a ser el reclamo. De hecho, muchos salmos dicen, ellos que hacen con sus manos hechuras, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, nosotros no. Empieza a haber una división tan clara en el pensamiento que el pueblo se va a empezar a identificar. Yo soy del reino del sur, soy de Judea, soy judío. Yo soy del reino del norte, soy samaritano. Por eso hay una creencia entre ellos. ¿Se acuerdan ustedes que los samaritanos no podían ser ayudados por los judíos? ¿Y qué hizo Jesús? Los pone como un ejemplo grande hasta nuestra iglesia hoy en día. Con el Papa Francisco hablamos de samaritanidad en la iglesia, que debemos de ser como el buen samaritano, aquel que se compadeció de su hermano, que ni siquiera era samaritano como él, sino que era judío, y lo ayudó. O como la samaritana, que descubre que Jesús es el Mesías y que le piden de beber. Entonces, ahí está la división, pero desde aquí empieza. O sea, empieza desde aquí y va a seguir con Jesús, y después también siguió un tiempo y bueno. Acuérdense que para ver la historia tenemos que ser neutrales. Eso pasó y eso fue lo que sucedió y tenemos que estudiarlo así tal vez razón, ¿no? Ok. El primer punto dice Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 46. Es como el primer apartado, ya lo vieron ahí, ¿verdad? Sí. Recordemos que como es el inicio del libro de los Reyes, va a haber un enlace con el libro anterior. ¿Cuál es el libro anterior a Primera de Reyes? Primera y segunda de Samuel para nosotros, o para los judíos simplemente la historia de Samuel, ¿verdad? El libro anterior es Samuel. Okay. Bien, allí, dice allí, contiene las últimas intrigas en la sucesión de David, se enfoca en favor de Salomón, ahí tuvo que ver Natán y Betsabé. David muere, su testamento que es una llamada a la fidelidad de la alianza, contiene algunas cláusulas de venganza, bueno. Dice, se han de leer de acuerdo con el contexto de la época. Miren, cuando nosotros estudiamos la Biblia o cualquier episodio de la historia, aunque no sea bíblico, incluso en nuestra república, la historia de México, la historia de la iglesia o la historia de lo que sea, tenemos que evitar dos problemas potenciales. Tenemos que evitar uno que se llama anacronismo. ¿Sí? ¿Qué es el anacronismo? El anacronismo es juzgar con criterios actuales un evento del pasado. ¿Sí? Por ejemplo, decir, ay, pero qué malos eran allí, la mujer tiene derecho a votar, ¿y por qué ahí no las tenían en cuenta? Calma, ya nosotros lo hemos comprendido. Hay democracia, hay manera de participar juntos, es algo que hemos aprendido, pero en ese tiempo no era mal visto, en ese tiempo era el común denominador de toda la gente. La mujer no puede participar en el templo más que en el patio de las mujeres, punto. Es todo. Y la gente lo entendía, y la gente lo defendía. Incluso las mujeres decían, no, nosotros no queremos estar allá, eso es cosa de hombres. Nosotros aquí estamos en el patio, a gusto, venimos, platicamos. ¿Tienen hambre? Vénganse a comer. ¿Sale? Un anacronismo es querer juzgar como pensamos actualmente lo que pasó anteriormente. ¿Sale? Eso hay que evitarlo. Hay que juzgarlo según el contexto de la época. Y otro, aparte de evitar el anacronismo, hay que evitar el patriocentrismo. ¿Qué es el patriocentrismo? Es juzgar con criterios de mi nación o de mi país o de mi cultura una cultura ajena. No se puede. Incluso en la actualidad, ¿no? Yo no puedo juzgar, por ejemplo, una cultura oriental, o sea, Tailandia, India, Sri Lanka, con criterios de México. Porque incluso vamos a chocar en muchas cosas y no vamos a entenderlas y podemos desvirtuarlas o
torcerlas. ¿Sí? Entonces, igual con el pueblo de Israel, no podemos juzgar los hechos como pensamos actualmente en México. Eso es un error, porque son culturas diferentes. Hay que entender la cultura para entender el por qué pasó esto. Padre, ¿puedo repetir Sí. el significado así como Es juzgar. No podemos. El patrocentrismo es juzgar con criterios, digamos, de nuestra propia cultura o de nuestro país, culturas ajenas a la nuestra, o países ajenos, países distintos a nuestros. no juzgar. Ajá, sí, o sea, el patriotismo es eso, por eso tenemos que evitarlo, ¿verdad? O sea, evitarlo, no hay que hacerlo, ¿sale? Siguiente, digamos, subtítulo en negritas, que es la continuación, Primera de Reyes 3.1 al capítulo 11.43, nos habla del reinado de Salomón. El reinado de Salomón está pintado como una época de paz dentro del pueblo de Israel. Aunque dice ahí el libro, no fue de todo lleno de paz, pero sí en su gran mayoría hubo cosas muy pacíficas durante ese reinado de Salomón. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la gracia que Salomón le pidió a Dios en favor suyo? Así es, ¿verdad? El Señor le dijo, pídeme lo que tú quieras y yo te lo voy a conceder. Y Salomón, pudiendo haber pedido riquezas, pudiendo haber pedido tierras, no sé, larga vida, ¿verdad? Mucha descendencia, dijo, Señor, dame sabiduría para saber gobernar a tu pueblo. Y dice la palabra de Dios que al Señor le agradó tanto que Salomón haya pedido sabiduría, que no solamente le dio sabiduría, sino también le dio riquezas, una larga vida, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hay un episodio ahí que a mí me gusta mucho, como la manera en que Salomón resuelve un problema. ¿Se acuerdan ustedes? Que llega la mujer, ¿verdad? Y que dice, es que este es mi hijo. Y dice la otra, no es cierto, es mío. Y dice, pues las dos están igual de feas, pues ¿de quién será? Y ella dice, ay, pues el mío está bonito, ustedes dos son las mamás. Entonces que lo agarra y dice, pues si las dos son las mamás, pues hay que darle la mitad a cada una. Partan a la mitad al chiquillo, ¿verdad? Y así las dos estaban contentas. Y una dice, sí, que lo partan, ¿verdad? Y la otra dice, no, mejor que se lo lleve ella. Entonces dice Salomón, agarren a ese niño y dénselo a ella porque es la verdadera madre y la llevas a la cárcel por mentirosa. Sí, o sea, ¿qué mamá va a decir? Ay, sí, que lo partan. ¿Qué sabiduría? Una madre, sí, o sea, digo, sí, ahorita pues ahorita se la de y todo. Pero pues en ese rato, ¿qué sabiduría? O sea, sí es cierto. ¿Qué mamá permitiría que la otra cosa ya? Sí, que la partan, que la partan. Que coman un pollo procesado de moda. Bueno, ese es lo que Salomón le pidió. Y por eso sobresale su sabiduría, que es algo importante para el gobierno. Bien. El siguiente, digamos, apartado es Primera de Reyes, capítulo 12.1 a Segunda de Reyes, 17.41. Aquí viene algo que se llama el pecado de Jeroboam. Viene como la armonía, o sea, mientras estaban bajo el reinado de Salomón, el pueblo seguía siendo uno solo, ¿sabes? Un solo reino, el pueblo de Israel, su capital Jerusalén, donde estaba el arca de la alianza, donde estaba el palacio del rey y donde vivía el rey, que era Salomón, y estaba el templo, o sea, todo estaba en armonía, ¿sí? Pero después vino Jeroboam. Y precisamente será con Jeroboam donde viene la ruptura. Y precisamente esa ruptura viene, como les había mencionado anteriormente, por la contaminación del culto dado a Dios junto con, ¿cómo decirlo?, rituales o ritos de los cananeos, que era uno de los pueblos cercanos a
Entonces empieza a mezclarse el culto, ya no es un culto puro dado a Dios, sino es un culto mezclado con simbolismos, con cosas que no eran propias del pueblo, y se empieza a mezclar y se le empieza a dar a Dios un culto, digamos, contaminado. Si ustedes se fijan, dice allí abajo, más abajito, cuando hablamos de la historia de los reyes, se cumplen 6 puntos, y ahí vienen enumerados del 1 al 6. Lo que les decía, cada parrafito, aunque sea pequeñito, que habla de un rey, va a tener estas características. A ver, ¿quién me ayuda con el número 1? Sincronía de los reyes de Judá e Israel. Sincronía. El libro de los reyes va a ser como un recorrido cronológico diciendo, en esta época, en el norte reinó él, y en el sur reinó él, pero el norte siempre va a ser negativo o malo. El del sur puede ser que malo o bueno. Va a haber, pero esa sincronía, o sea, va a ir avanzando conforme pasan los años de recordar los reyes, pero va poniendo los dos, en el reino del norte fulano y en el reino del sur fulano. Muy bien. Número 2. Edad del nuevo rey al iniciar su reinado. Pero solo. Exclusivo de los reyes de Judá. ¿Judá es norte o sur? Sur. Acuérdense, solamente de los reyes del sur se va a decir a la edad que empezaron a reinar. Los del norte ni siquiera los pegan. Sabe que ya estaba grande, ¿sabe? El del sur tenía 19 años cuando empezó a reinar, o sea, más cuidadoso, se fijan en el trato. 3. Años de reinado. Ajá. ¿Cuántos años estuvo en el trono? Eso es general para los 2 reyes. 4. Nombre de la reina. Solo se dice de los de Judá. Ajá, nombre de la reina madre. Es decir, o sea, ¿quién era la mamá de ese rey? ¿Verdad? Hijo de, o sea, porque siempre se decía los hijos de los hombres, ¿no? Fulanito de tal, hijo de fulanito de tal. Pero en el caso de los reyes del sur, fulanito hijo de tal, hijo de este señor y de su madre, la reina fulana. Esa distinción se le daba. Ok. 5. Juicio global sobre el reinado. Positivo o negativo, dependiendo de si se apegó o no al prototipo del rey David, a la fidelidad de Dios. Ajá. Y número 6. Fuentes de los datos. A veces se añade la noticia de la muerte del rey y el lugar de su sepulcro. Sobre todo cuando fueron reyes que duraron durante mucho tiempo y que fueron reconocidos en el pueblo, se tenía como esa conciencia, este rey murió en tal lugar y está sepultado en tal lugar. Cuando eran reyes que eran como de transición, era como difícil llevar el paso de reconocerlos, pues, como así, con tantas veces. Muy bien. Después viene un apartado ahí abajito que está como intermedio, si ustedes se fijan, porque ya habíamos leído o habíamos avanzado hasta Segunda de Reyes 17, según eso en el numerito de arriba. Pero abajo dice, de Primera de Reyes 17.1 a Segunda de Reyes 8.29, aparecen intercalados 2 documentos que tienen como protagonistas a 2 profetas. Aquí en el libro de los Reyes viene la historia del profeta Elías y Eliseo. Acuérdense que en el caso de los profetas, hay profetas que escribieron, ¿verdad? Los profetas mayores y los profetas menores, y hay profetas que no escribieron, pero que aparecen en la escritura, lo que hicieron con sus profecías o su enseñanza. En este caso tenemos a Elías y Eliseo, pero ya habíamos visto otros 2 profetas, ¿se acuerdan aquí mismos? Que no escribieron nada. A Samuel y a otro, y a Natán. ¿Se acuerdan? También ellos son profetas, pero ellos escrito igual que Elías y Eliseo. ¿Cuál fue la tarea específica de estos 2 profetas? Fíjense bien. La tarea específica de ellos 2 va a ser la conciencia de la monarquía. Sí, la monarquía, pues es los reyes, ser la conciencia de los reyes. Así como en su momento Samuel
tuvo como tarea no solamente ser la conciencia de los reyes, sino también ser juez, fue el último juez de Israel, acuérdense de eso. Y aparte fue el que empezó con la monarquía y a ser también consejero de Saúl y después de David. Natán, por ejemplo, la tarea de Natán fue ser la conciencia de David, para que no se apartara del amor de Dios, y fue el que lo hizo de cierta manera recapacitar de su pecado. Pues Elías y Eliseo tendrán la misma tarea, ser la conciencia de la monarquía, a diferencia de los profetas que vendrán después. Los preexílicos tendrán la tarea de decirle al pueblo: si no te conviertes, vendrá castigo. Y de hecho vino, ¿verdad? Luego los profetas del exilio, los que están animando: algún día regresaremos, algún día te alegrarás en Dios, ten fe, ten paciencia, ten confianza, eso no es para siempre. Y luego los profetas posexílicos, volver a recordar: ya nos pasó una vez, y si seguimos, nos va a pasar otra vez. Y luego los profetas posexílicos dicen: pero Dios mandará un libertador, como lo había repetido desde antes, anunciará al Mesías. ¿Vale? Entonces, la tarea de ellos dos va a ser precisamente ser conciencia de la monarquía, es decir, de los reyes que estén en turno, van a ser los que van a estar al pendiente de que acaten las leyes de Dios. De hecho, a los dos se les conoce con ese título: son defensores del yavismo. ¿Verdad? O sea, de Yahvé. Son defensores de Dios, de que tenemos que estar cerca de Dios para poder estar bien. Por ejemplo, ¿ustedes recuerdan aquel pasaje donde estaba el pueblo contaminado con los sacerdotes de Baal? ¿Se acuerdan de eso? Y estaba Elías, y precisamente reta a los sacerdotes de Baal y les dice: vamos a hacer dos altarcitos donde pongamos dos víctimas, y aquel Dios que da el fuego del cielo va a ser el verdadero Dios. Entonces los de Baal se pusieron dicen que desde la mañana a poner su ofrenda, y luego se cortaban para entrar en trance. Estaban en trance y todo. Y luego les decía, se burlaba Elías: grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido, grítenle para que los escuchen, échele ganas, les echaba porras, ¿verdad? Y pues no, pasó todo el día y nada. Y entonces les fue y dice: traigan 12 cubetas de agua y mojen esa piedra y esa leña. Mojen aquel papado. Y dice que quedó empapado que iba a prender. Ya ven, como la madera está mojada, no prende. Ahora imagínense, inundada de agua, pues no iba a prender. Y la oración fue muy sencilla: le dice: Señor Dios de los ejércitos, suplico tu favor para que el pueblo crea que tú eres el verdadero Dios, que vuelvan su corazón a ti. Manda el fuego. Y en ese rato hay un rayo que secó toda el agua y prendió aquello. Y todo el pueblo alucinado: ¡ay, nos hemos apartado de Yahvé, perdónanos! Y otra vez, y dice que a los sacerdotes de Baal les dieron cuello por mentirosos a todos. No hay que juzgar con nuestros criterios, de parte de ellos. ¿Está bien? Así lo hicieron. Bueno, ¿verdad? Y esa es la historia, por ejemplo, de Elías, ¿verdad? O sea, tiene eso, ¿no? O sea, es una historia muy bonita porque nos habla de cómo va entregándose de veras, hasta decir que la palabra de Dios dice que Elías fue arrebatado en un carro de fuego al cielo, ¿verdad? O sea, que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Y luego viene Eliseo, que después de que porque fue discípulo de Elías, y luego le dice: ya te vas a ir. Dice: antes de que te vayas, dame que es un pedazo de tu manto para que me pases tu poder, ¿verdad? Y ándale, pues ahí se lo da. Y entonces Eliseo también queda lleno del Espíritu Santo y sigue con la obra, ¿verdad? Y también va a exhortar a los reyes y a todo el pueblo de Israel. Ellos dos son muy importantes en la historia del pueblo de Israel. Y luego viene después, en 2 de Reyes 9:1 al 17:41. Dice: el último ciclo del reinado sincrónico de Judá y de Israel. O sea, acuérdense que iban a la par. Los dos tenían reyes, los dos iban teniendo sus altibajos y demás. Algo característico de los dos reinados es que en el reino del norte
va a haber diferentes dinastías, es decir, diferentes familias que fueron sucediendo el trono en Israel, o sea, en el norte. Pero en el sur, la dinastía que se mantuvo fue la dinastía de David. Acuérdense, Dios le había hecho la promesa a David: un descendiente tuyo será el Mesías. Entonces no se podía perder la sucesión. Entonces estaban en la misma sucesión. En el norte, pues no, fueron muy rebeldes, hicieron lo que quisieron. Otros dioses, otros cultos, no tenían el arca de la alianza, no bajaban al templo, hacían lo que querían. Por eso los judíos no los querían, porque como eran de revoltosos. Y finalmente pasa lo inevitable, lo que los profetas les decían al pueblo. En el año 721 a.C., cae Samaria. Y a esto se le conoce como el exilio del pueblo de Dios. El exilio asirio, ¿verdad? Vamos a llamarlos a Siria. Fue el exilio. El pueblo de Dios del norte se dispersó. Se veía venir, no obedecían a Dios, hacían lo que querían, tenían reyes como querían, los profetas se cansaron, se les acabó la voz, no hicieron caso. Pero Judá no va a cantar victoria, porque Judá no más es cuestión de tiempo, van a ser unos años más para que el Judá, el reino del sur, sea deportado a Babilonia, el exilio de Babilonia, cuando se son esos dos exilios. Bueno, pero eso lo vamos a ver después, ya la siguiente clase, ya nos dieron la campana. No, para que lo sepamos. Listo, pues si gustan nos ponemos de pie para terminar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora a encomendarnos igualmente a nuestra Madre Santísima con la oración de la salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los cerrados de Dios. A ti suspiramos gimiendo y llorando en nuestra vida. Te abrazo con la vuelve nosotros con nuestros ojos misericordiosos. Y después de este cielo, fruto de la vida, oh clemente, oh piadosa, oh sostenible María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que se parezca con nosotros de nuestras experiencias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nos vemos el próximo martes.